Buenas tardes a todos, muchísimas gracias otra vez por estar conectados aquí en el TweetUp en directo en Healthcare Creators. Una vez al mes, una vez más, estamos emitiendo en directo con una persona que tenga grandes proyectos en generación de contenidos. Esta vez tenemos aquí a Pedro Soriano, que le estaba diciendo que no sé cómo presentarle. ¿Cómo te presento, Pedro? Bueno, pues la verdad es que yo tampoco sabía cómo presentarme, pero pues bueno, soy enfermero y actualmente estoy en la Escuela Madrileña de Salud, que depende de la Subdirección de Humanización de aquí de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Sanidad. Es mentira, tú estás en todos lados. Bueno, estoy en todos lados. Estás en todos Pero lados. eso es un secreto que luego desvelaremos, pero por ahora... ¿Cómo lo haces? Es la persona inocua. Siempre que ves una red social está Pedro ahí, Sí. además aportando un valor brutal. Yo hoy quería hacer algo especial por una razón, porque a Pedro yo lo he conocido en las redes, de hecho te conocí en persona la semana pasada del Sí. Congreso SEMES. Y es muy raro porque te vi en un bar antes de entrar y no me sorprendió conocerte. No sé si te pasó lo mismo, pero te muestras tal y como eres. O sea, Sí, eso es muy jorobado. Ya, eso es. Bueno, esa es la parte, yo creo que esa es la parte un poco de la que hablaremos luego, un poco de todo esto, cuando hablas de todo el tema de la marca y todo esto, de qué es lo que pasa en la red, ¿no? Cuando identificas a alguien, yo creo que soy muy natural. Entonces, para lo bueno y para lo malo, me expongo demasiado. A veces gente que me dice, te expones mucho, y otros que me dicen, bueno, pero ¿cómo eres? ¿Eres así? Y eso es lo que pasa, que al final soy así con todo el mundo. Entonces, para lo bueno y para lo malo. Entonces, eso hay que recordarlo. No hemos hablado sobre el tema de marca personal, me gustaría... Bueno, hoy quiero hablar tres cosas con él, básicamente. Precisamente esto, y ahora os cuento por qué. Dos, unos proyectos que tiene entre manos que son brutales. Y tres, qué consecuencias o qué resultados te ha dado todo esto en términos personales, que es lo más importante. Lo primero, un término que a mí no me gusta nada, que es el marca personal. Creo que tienes todos los bullet points de lo que es una marca personal. Yo te digo mi experiencia, ¿eh? Yo veo a Pedro Soriano con una actividad, con una imagen y con una historia tremenda, muy bien hilada, muy bien hecha y sobre todo aportando un valor clarísimo. En ese momento yo te conocí por FF Pacientes. La pregunta es, ¿cómo surge? ¿Cómo te lo planteas? ¿Cómo es natural? ¿Cómo parece Pedro Soriano el que conocemos todos? Pues es que no hay un plan. Y por lo cual me estoy asustando. No sé si debería tener un plan, pero no hay un plan. Yo me inicié en las redes sociales cuando estaba viviendo en Elche, gracias al movimiento este de salud digital, de la salud que estaba, ¿no? de todos los que conocemos que a día de hoy ya los has visto crecer y son como eres como un fan, ¿no? Como puede ser Mañez, como puede ser Serafín, Olga, Te Cuidamos, y bueno, entonces, bueno... yo me inicié por esa inquietud, pero al final no yo tengo ningún plan, porque al final cuando te gusta lo que haces y tienes algo innato que es el tema de salud, bueno, ser enfermera, ser enfermero, que para mí es una forma de vivir, simplemente lo que he hecho es utilizar las redes y utilizar esta herramienta para poder dar visibilidad a lo que hago, dar visibilidad a la profesión de la manera que yo creo, defenderla como yo lo considero, e intentar aportar el valor que a través de la red se puede conseguir con los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, pues ya son bastantes años, quiero decir que ya no es una cosa que hace un año o 2 años que he surgido, ¿no? Ya tengo unos añitos en la red y aún sigo aprendiendo y aún hay cosas que sé que debería mejorar, sé que tendría que poner, ¿no? más énfasis en mejorar esto, en hacer esto para conectar, ¿no? Porque hay muchas luego dentro de la red realmente para conectar y para poder... llevar tu voz o la voz del paciente, en mi caso, que es lo que estoy potenciando a otros colectivos, se pueden hacer multitud de campañas, ¿no? Y se puede como perfeccionar todo. Yo no tengo un plan estratégico, soy muy natural, lo mismo estoy hablando de temas de salud que de repente saco algo de algún cantante que me gusta o algún concierto que he ido. Por lo tanto, yo no soy mucho de esos de separar lo profesional de lo personal, que mucha gente me lo dice, ¿no? Mucha gente me dice que debería tener un perfil profesional y un perfil personal. Pues bueno, lo intenté, tengo el de ocio, como digo yo. El de ocio. Yo lo llamo, sí, se llama El de divertimento. Soriano Ocio o algo así, es un poco original, pero está muerto porque al final... La gente que quiero que vea lo que a mí me gusta o lo que estoy compartiendo es la gente que ya tengo en mi red. Entonces... Yo te he conocido por
profesional, pero soriano, y he visto de todo. Me he enterado por esos perfiles que tu vocación de enfermería viene por tu abuela. Sí. He visto escenas tuyas personales. A mí no me rompe, a mí me gusta, me explico. Hablo de mí, creo que al final no somos marcas, somos personas, y mientras yo no conozco tu vida y tampoco me interesa, pero es curioso cómo no tienes miedo en decir soy así, esto es lo que aporto, esta es mi historia, y mirar lo que hago. Y al final es lo que acerca un montón, ¿no? ¿Te parece? Sí, yo creo que sí. Y sobre todo, yo creo que al final, aunque existan las redes, todo sea tan fácil, ¿no? El conectar, al final cuando conoces a la otra parte, el boca a boca es lo que hace. Sí. O sea, yo estoy convencidísimo. O sea, además, cada vez lo pienso más. Es igual que con los pacientes, ¿no? Con las figuras pacientes, que al final parece que los etiquetamos, ¿no? Esas personas que están implicadas en la red, que tienen unos proyectos brutales, que lo hacen de manera solidaria, la gran mayoría de ellos, voluntaria, porque creen que tienen que ayudar a otros, y al final se muestran como son. Y tú puedes tener una imagen, prejuzgamos, y eso es un gran error que tenemos en la red, porque... Bueno, es la vida en general. Bueno, en la vida en general, pero en la red te da dos supuestas ventajas. Una es que estás detrás y nadie te ve, por lo tanto dices lo que quieres y como quieres, que depende de ti, y la otra es que puedes prejuzgar o no lo que estás viendo. Al final son dos cosas que dependen de ti, cómo tú decidas ver el prisma de la red, cómo tú decidas actuar en la red, ¿no? Y yo esas dos cosas las tengo muy presentes, porque me he equivocado. He juzgado a gente que cuando la he conocido he dicho, uy, me tengo que callar porque me he equivocado. Y al revés, gente que he pensado que era muy cercana, que tenía unos valores y luego he visto que no lo es. Entonces, al final es una herramienta, es una forma de conectar, la tenemos que utilizar, tenemos que emplearla, pero luego tenemos que tocarnos, tenemos que conocernos, tenemos que tomar una cerveza o lo que queramos, ¿no? Y tenemos que dar para luego realmente conectar de verdad. Y además esto que dices de los errores es algo muy común, lo digo porque a mí también me ha pasado de ver gente que dices, hostia, no sé qué tal. Y luego resulta que hay detrás hay grandes personas con grandes valores y al contrario. Hablas de redes, hablas de tu marca personal, que no me gusta llamarlo marca personal, claro, pero es un poco lo que hay. Pero vamos a hablar ahora de tus proyectos, porque a mí me parecen, y yo estoy de un lado de los malos, yo soy publicitario, pero me parece brutal, porque lo que has conseguido, te lo dije otro día en privado, lo que has conseguido, hay mucha gente que ha invertido mucho dinero, mucho tiempo y no va a conseguir ni una cuarta parte. ¿Qué proyectos son, en qué consisten y cómo lo haces? Porque es la segunda parte. Bueno, a ver, el proyecto por excelencia es FF Paciente. Bueno, pues si alguien no lo conoce, FF Paciente lo utilizamos los viernes para destacar el testimonio de una persona que vive con una enfermedad, ¿no? Utilizamos esa herramienta, internet, de las redes sociales, para que esa voz, esa vivencia, porque al final es conocimiento basado en vivencia, ¿no? Y eso no está en los libros, eso no lo tiene ningún médico, ningún enfermero ni nada, porque es una forma de vivir. O sea, vivir el día a día con una enfermedad solo te lo da la experiencia de estar viviéndolo, ¿no? Entonces, utilizamos esa herramienta, utilizamos Twitter principalmente y otras redes sociales para potenciar eso. Una cosa que empezó cuando yo estaba en Inglaterra trabajando de enfermero en el NHS, la verdad es que me sentía, bueno, que necesitaba estar conectado con España y lo hacía a través de la red, lo hacía a través de Twitter. Pues te das cuenta que en los profesionales de la salud, pues bueno, aportamos la parte técnica, aportamos el conocimiento que hemos estudiado para ofrecer la mejor calidad, el mejor tratamiento y el mejor cuidado. Pero no aportamos la vivencia, no somos capaces de escuchar. Vemos más la enfermedad, vemos esa patología, pero no vemos a Pedro que vive que le gusta ir a esto, que tiene una familia y tiene un entorno, ¿no? Entonces vi a algún paciente que tenía algún blog y directamente les pregunté y les dije, bueno, estaba pensando en que hacer como una mini entrevista, ya ves tú, yo lo digo muy humildemente porque yo soy enfermero, que yo no soy periodista ni... O sea, una entrevista para mí es como, digamos... ¿Y yo publicitario? Claro, que si alguien lo lee puede decir, pero ¿esto qué entrevista es, no? Pero bueno, la idea era darle valor al testimonio y que ellos se sintieran libres de contar lo que quisieran. Una cosa que empezó de una manera muy altruista y de una manera pues muy puntual, ha tenido un gran impacto. De hecho, vamos a hacer casi 3 años. Ahora tenemos 5 o 6 meses que nos hemos hecho una asociación de pacientes con el fin de un poco intentar ser sostenible y bueno, ahora ya no soy yo, porque esa es la realidad. Ahora hay mucha gente detrás, somos alrededor de 12 personas activas detrás, pacientes, profesionales, da igual, porque al final somos todos personas, en nuestro lema es FF Paciente ante todo personas, y porque todos vamos a ser pacientes en algún momento de nuestra vida, porque todos somos personas y no deberíamos vernos en diferentes niveles por ser profesional ni por ser paciente. Y entonces, bueno,
hay pacientes, pues como puede ser un biólogo, como puede ser un técnico de rayo, como puede ser enfermeros o un médico, nos da igual la categoría profesional. Y todos tenemos algo relacionado con la salud que nos facilita, o sea, que estamos ahí con una labor importante y que creemos en eso. Aparte de todo esto, porque sin ellos no sería posible, como puede ser, pues bueno, Teresa, ¿no? Due de Vocación, Óscar, Dani, Jacobo, Ana, bueno, es que son un montón. Nombrar a todos seguro que se me olvida alguien y luego me van a echar la bronca, ¿no? Pero aparte de todo esto, si nos olvidamos de FF Paciente no se ha creado ni para nombrar, para nombrar la etiqueta, ni nombrarme a mí, ni nombrarnos a nosotros. FF Paciente se crea para ser un punto de encuentro todos los viernes para hablar de salud, pero potenciando la figura del testimonio, para volcar información de salud. Qué bueno. Esa es la idea. O sea, la idea es que si esta semana hablamos de psoriasis, es que las personas que están alrededor de la comunidad digital, de esta salud digital, sean capaces de volcar información con el hashtag FFPaciente sobre psoriasis. Foros, encuentros, jornadas, una guía, algo que le ayude a mi madre que tiene psoriasis, que le ayude a leer algo con evidencia científica, con un rigor, que sea un lenguaje adaptado. Y otra cosa que no se está, yo creo que sí que nos damos cuenta que está, pero no lo estamos midiendo, porque ese es el gran problema de las redes. No estamos haciendo investigación. Nos estamos enfocando en lanzar, nos estamos enfocando en destacar, en aparecer los primeros en las listas de influencers o de historias extrañas. Pero no nos estamos olvidando de algo, y es que deberíamos empezar a investigar cómo son los movimientos de las personas en la red. Y esto es curiosísimo que lo digas, perdona que te corte, porque es que has llegado a una conclusión, y no de investigación, sino el FF Pacientes. Desde hace casi 5 o 6 años las marcas, las multinacionales, se están obsesionando con acceder a bueno, no pueden acceder por un tema legal, pero sí conocer qué pasa, cuando realmente está ahí, porque ha sido una demanda popular. O sea, tú al final lo que has hecho es responder a capitalizar una conversación y dirigirla hacia un lado. Claro. Pero es curioso que esto me dices de investigar, me pone en duda si la investigación es correcta o no, porque sí que es cierto que hay que saber quién es quién y qué hace qué, pero en un momento dado, después de... Yo me enseñaron una investigación de mercado, en la cual, bueno, estaba bien dentro de muchas que he visto, pero no decía ni la mitad de qué vas a contar tú ahora mismo, después de años y dinero. La pregunta es que muchas de la investigación es estar en la salsa, es estar ahí dentro. A mí me sorprende porque esto está ahí, o sea, no es un coto privado, es público. Es público, o sea, es que las redes son públicas, los hashtags son públicos. Claro. O hablamos de perro y ponemos hashtag perro o hashtag verano, que puedes poner FF Paciente, ¿no? Porque al final es público. Pero es que el valor que... Dos cosas. Uno, el valor que los pacientes aportan al sistema y aportan a la sociedad, porque al final el sistema sí está genial, pero el sistema aún no está adaptando al 100% el testimonio de las personas. Ahora están viendo que realmente la experiencia y vivir con una enfermedad se debería un poco escuchar de una manera más activa, y de hecho desde la Escuela Madrileña de Salud lo estamos haciendo y estamos potenciando eso. Pero, sino que el apoyo emocional que hay en la red, o sea, no te lo puedes imaginar. O sea, personas que están recién diagnosticadas de cáncer, de un VIH, de una psoriasis, que están perdidos, que tienen miedo, que tienen inseguridad, que se encuentran información que no es fiable y que realmente te lo mandan y te dicen, pero mira lo que me he encontrado, esto es así, que le piden dinero. O sea, hay un montón de fraude, hay un montón de historias. Entonces, a mí me preocupa que no estemos investigando, entiéndeme, en conocer los comportamientos de las personas que viven con una patología en la red, de conocer si entran en Facebook o en Twitter se creen lo primero que ven, en conocer si los profesionales de la salud deberíamos estar o no deberíamos estar y cómo. Yo creo que deberíamos ser facilitadores, creo que deberíamos entrenar a la gente para que sepa distinguir entre una información y otra, porque hay mucha información y eso no lo podemos frenar. Entonces, la sensación es que nosotros como profesionales estamos en nuestra zona de confort, estamos en nuestra consulta y no vengas tú a decirnos ¿cómo? No, ¿cómo? Entonces, ese modelo paternalista, Internet está ayudando a que eso se rompa, esa barrera. Porque tú como usuario o como paciente, si estás informado y tienes más información, vas a exigir más. Puedes exigir más siendo educado, ¿no? Tú vas a tu médico o a tu enfermera y le dices, sí, pero he leído esto y creo que esto es esto y esto. Entonces, nosotros como profesionales no tenemos que verlo como una amenaza, tenemos que verlo como una oportunidad para conectar con esa persona, una oportunidad para crecer tú como profesional, aprender cosas nuevas que seguramente te podrá enseñar el paciente y luego para ofrecer el mejor de los cuidados, ¿no? Se nos ha educado que las redes tienen una funcionalidad. Me explico, es para algo. Es que... Y al final,
desde el punto de vista vuestro, sí, puede ser una función, pero al final lo que hace es un reflejo de la implicación. Me explico. Todo esto que estáis haciendo entre un grupo de gente es vuestro tiempo. Y no hablar de dinero, pero en un momento dado es implicación. Entonces, ¿qué pasa? No puedes tener función si no hay una implicación, porque tu función es llevar a una implicación mayor tu trabajo. Me explico, en un momento dado no es tan funcional como nos han vendido de esto te va a crear esto, sino que en un momento dado tu implicación es mayor y la traspasas al mundo digital, ¿no? Sí, pero piensa, a ver, nosotros tenemos un problema. Bueno, en general yo creo que los colectivos en sí tenemos un problema. Y es que miramos a nuestro círculo y miramos nuestro ombligo, que es genial. Nuestro ombligo lo vemos todos. Entonces ese es un gran problema, porque nosotros deberíamos saber interactuar y movernos con otros profesionales, porque se potenciaría todo muchísimo. ¿Qué proyectos de salud digital a día de hoy, a nivel nacional, conocemos que sean sostenibles? Muy pocos que se pueden contar con una mano. Y no lo voy a decir por si acaso meto la gamba. Pero de los que yo creo, menos de 5. O sea, yo por lo menos los que yo conozco, y creo que conozco, o sea, creo que estoy en medio de todo el cotarro. Sí. Entonces, es difícil si no tienes esa visión, pues más de, pues eso, esa visión de crear un modelo de negocio, de crear una sostenibilidad, pues es difícil, sí. Y es uno de los problemas que tenemos en FF Paciente, yo no lo puedo negar. El problema que tenemos en FF Paciente es que, uno, las personas pacientes, son personas que entran en un determinado momento de tu vida. Es decir, necesitas algo, necesitas compartir, necesitas aportar, necesitas conectar con gente. Pero la gente evoluciona y todos evolucionamos. Y eso es lo bonito, es lo genial es eso. Hay gente que entró al inicio de FF Paciente con blogs y proyectos súper bonitos que ahora han acabado en un proyecto de un blog de cocina, que es lo que le gustaba. Y ya no está tanto en FF Paciente, pero porque ha pasado su necesidad. Hay una necesidad, hay un momento en la enfermedad que tienes que conectar, tienes que encontrar a otras personas, que tienes que vomitar todo lo que sientes y decir, oye, me encuentro mal, me encuentro cansado. Y cuando se lo dices a tu familiar o a tu pareja, no te entiende. Cuando se lo dices a un igual y eres capaz de encontrarlo en la red, oye, que yo tengo VIH y tú tienes VIH, te estoy diciendo que me siento jodido porque siento que me miran, tú vas a saber entenderme lo que te estoy diciendo. Si se lo digo a mi madre, a lo mejor no me entiende, ¿no? Entonces, eso se consigue en la red, pero se consigue en una red por un tiempo determinado. Cuando tú superas esa necesidad, cuando tú superas ese proceso, la gente sigue haciendo su vida. Y yo lo veo, vamos, genial, además. Tengo muchísima relación con toda esa gente, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas de FF Paciente, que igual que la gente entra, sale. Pero yo estoy súper contento por eso. Bueno, pero también te da un ciclo vital diferente. No, claro, no, yo lo veo igual que entran nuevos, con muchísima motivación. Porque al final, una de las cosas que estamos haciendo ahora es que somos como asesores o intentamos potenciar proyectos de otros pacientes. Que me estás dejando sin palabras, no por nada, sino porque este ámbito no me lo habías contado. No, era un secreto. Era un secreto. Es que no te lo puedo contar todo en la cita, ¿no? Tenemos que intentar, si no, al final... Pero no, me parece una aproximación brutal. Me explico, ese periodo de necesitar conectar para luego soltar. Me parece no solamente superhumano en el sentido de que es parte de nuestro comportamiento, pero también una necesidad de soltar. No todos son enfermedades, no todo... Me explico, es que al final, pero cuidado, todo lo que ha pasado ahí, el subconsciente se queda, lo sigue reteniendo. Hombre, claro, nosotros tenemos ya... Claro, la experiencia también la estamos teniendo todos. Yo por lo menos desde fuera lo valoro mucho. Y valoro mucho todo eso, ¿no? Pero y esos proyectos nuevos que te llegan como pacientes recién... O sea, Anto que cuando lo vea... Anto es un chico con artritis psoriásica que está fuera de España, es de aquí, pero está trabajando fuera. Y el tío ahora se ha lanzado a hacer infografías sin material de tal y utiliza el deporte para pasar el día a día y llevar el día a día. Se ha lanzado a hacer infografías, ha hecho entrevistas a otros pacientes, está súper motivado. Y lo ves y es que da gusto de gente que dice, es que yo no quiero que la gente pase por lo mismo que estoy pasando yo, ¿no? Que había médicos que me decían que no iba a volver a andar, que no podía correr. Y el tío lo ves haciendo vídeos y corriendo y haciendo maratones y tal. Entonces todo esto, que tú lo ves cuando conectas con esa persona, te das cuenta de la necesidad de la gente por hablar y contar lo que quiere decir, ¿no? Y lo que quieren expresar. Y otra de las cosas que nos motivan a seguir adelante, aunque no seamos sostenibles y estemos en ese punto ahora tan crítico y tan vulnerable, es lo que no se ve. O sea, lo que nadie ve. Porque aunque estemos conectados, hay cosas que nadie ve. Y esas cosas son las cosas que nos llegan por un privado, las cosas que nos llegan por un email, por un privado en Twitter.
he leído esta entrevista, me gustaría contactar con Lou Matilla. He leído esta entrevista, me gustaría contactar con Ruth y me acaban de diagnosticar un cáncer de pecho. He leído no sé qué, me gustaría contactar con este que tiene VIH. Yo, porque en este caso lo hago yo, actúo como un mero... Hablo con la otra persona y digo, oye, me ha llegado esto, ¿te importa? Cuando tú ves que a la semana o al mes te mandan una foto que están tomando un café, que se han conocido, que la persona que estaba totalmente angustiada porque le acaban de diagnosticar un cáncer de mama o cualquier problema, dices que ahora estoy más relajada, simplemente por esa satisfacción, te das cuenta que el tiempo que empleas en todo esto merece la pena. Es que pasa de ser un proyecto a una función social pura y dura. Sí, a veces sí, de verdad, yo lo vivo así y lo siento, porque si no lo hiciera así, yo no lo podría hacer, porque cuando tú lo miras desde el prisma desde fuera, cuando no estás dentro del proyecto en sí y ves realmente la interacción, te puedes fijar en los números, que son muy buenos, porque yo creo que son bastante buenos. Todos los viernes hacemos un número de retweets, en todos lados, ¿sabes? Twitter aparece... De impactos están muy bien, yo creo que están muy bien. Pero si te fijas en eso, al final eso es lo que puede medir cualquiera, porque además está en Simplur, quiero decir, que está abierto. Tú pones FP Paciente y puedes cotillear cómo es el impacto todos los viernes, ¿no? Y quiénes conectan y quiénes no. Pero yo me tengo que quedar con lo otro, porque si no me quedo con lo otro ya lo hubiera dejado. Porque es lo que le da sentido al motor de todo esto, si no, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué hacemos esto si no es para conectar a personas con necesidades que tienen las mismas necesidades o con personas que ya han pasado por algo para poder motivar a otros, ¿no? ¿Para qué lo hacemos? Porque esto lo podría hacer cualquier, ¿no? Lo podría hacer cualquier agencia, ¿no? No. No, ¿por qué? Eso es eso que te decía, bueno, esto es la conversación que tuvimos otro día. Realmente, al final, lo has dicho tú de otro modo, y es el escuchar. El escuchar claro. Muchas veces es tan complicado como que te interese, y muchas veces hay una distancia entre los despachos y la calle tan bestial que realmente no se habla el mismo idioma. Y de hecho es el gran problema de la comunicación. No hablo del marketing, porque el marketing tiene una implicación casi de mentira, pero tenemos que empezar a plantear que la comunicación es una interacción, y la interacción al final solo se produce cuando hay un valor mutuo. Y lo que tú estás haciendo es llevado eso al exponencial más alto, y es empiezo comunicando y empiezo siendo un facilitador, y es una función social brutal. Y es tiempo. Mucho. ¿Vale? Mucho. Porque esto parece que, claro, porque esto me llega mucho, ¿no? Quiero hacer una comunidad de personas que viven con cáncer de mama y que se haga esto viral y que no sé qué. Digo, madre mía. Porque se fijan en la función, no Claro. en la implicación, Es una vez que, más. o sea, nosotros hicimos, además lo hicimos, te lo dije, creo que te lo dije, sí que te lo dije. Pero hicimos un cálculo, como no sabemos calcular en temas económicos porque no lo sabemos hacer bien, hicimos un cálculo en horas. Y las horas eran 33 horas a las 30, 31 o 33 horas a la semana. Ojo, que las horas es tiempo, es dinero, perdón. O sea, es dinero, mucho, claro, no, pero me refiero que yo no lo he categorizado, ¿eh? Quiero decir, no he puesto un sueldo de enfermero o un sueldo de otra cosa, sino simplemente hemos puesto las horas. ¿Cuántas horas dedicamos para montar una entrevista? Porque la entrevista no es solo hay monto la entrevista, lo subo al blog. Hay una infografía, o hay formato vídeo, o hay formato, ¿no? De diferentes formatos, o hay un directo en Instagram. Entonces, calculamos ya 33 horas. 33 horas divididas en las personas que somos, que cada uno tiene su vida, cada uno tiene sus responsabilidades, y esto es algo añadido, ¿no? Entonces, que yo desde aquí, mira, les agradezco a todos porque tienen un valor. Es que sin ellos esto ya no funcionaría, porque yo no sería capaz. O sea... Entonces, cuando te escucho a ti, te escucho a Mañez, a gente que estáis tan activos, al final digo, dejar lo que estáis haciendo y dedicaros a dar charlas de gestión del tiempo. Os forraríais. Bueno, eso Mañez lo puede hacer. Yo no... Y de hecho lo hace. De hecho lo hace porque además se lo pedí hace poco y me pasó una charla para... Toma, aprende un poco de gestión del tiempo. Es un crack. Y me lo pasó, ¿no? Cuéntame algo de blogs sanitarios. Pues fíjate, Blogs Sanitarios nació antes que FF Paciente y ahora casi no le dedico tiempo. Es una cosa que tengo ahí un poco como... Pero es por mi gestión del tiempo. O sea, ¿En qué consiste? consiste básicamente en que yo se creó un grupo de Facebook para que todas las personas que tuviéramos un proyecto de salud digital pudiéramos volcar ahí las necesidades o los últimos posts, las últimas novedades que habían. Yo estoy encantado porque funciona solo, yo no hago nada. ¿Vale? Se podría hacer muchas más cosas, quiero decir, esto es como todo, ¿no? Podríamos perfeccionarlo, pero funciona muy bien porque todo el mundo vuelca ahí las últimas novedades, te enteras de los últimos blogs. Lo que pasa que, bueno, es una temática muy transversal y igual que puede haber enfermeras, puede haber médicos, que puede haber pacientes, que, bueno, que se te pueden meter cursos o se te puede meter publicidad. Entonces ahí es cuando tienes que estar ahí con el spam y tienes que estar un poco, ¿no? Porque eso es una de las cosas que al final eso en FF Paciente también pasa, ¿no?
se arrima quien quiere, es libre, y entonces hay que saber quién se arrima para venderte algo y quién se arrima para aportar un valor, aparte del producto que quieras intentar vender, ¿no? Entonces, bueno, aunque tienes tus normas de publicación, Blog Sanitarium nació mucho antes yo de irme a Inglaterra y funciona muy bien porque, de hecho, debería ser más consciente del valor que aporta, ¿no? Porque aporta muchísimo y funciona solo, es que funciona prácticamente solo. Pero no sé si tú das cuenta de la energía que proyectas fuera, porque No lo en sé, un momento dado me dicen que yo soy muy activo, que yo estoy a tu lado, y ya otro día dije, joder, este tío no para. O sea, realmente... Pero el tema es, ¿tú eres enfermero o enfermera? No sé cómo queréis decirlo, me da exactamente lo mismo, porque somos aquí hay... enfermeras y somos enfermeros, somos lo que sea. Al final este es un gran debate, ¿no? Estáis en un lugar que a mí me parece clave, porque pasa de ser casi una ayuda a ser un elemento clave, porque se ha demostrado que es la bisagra entre el personal sanitario, o sea, perdón, los médicos, discúlpame, sí, y la gente, porque al final es el primer impacto que tenemos. Hay una facilitación brutal, humana y científica detrás, y resulta que ese rol, que es el tuyo, a día de hoy tú te vas a formar fuera, te pueden hacer 1000 proyectos, te pueden hacer esto de FF pacientes. Si solo fuese eso sería fantástico, pero es que encima no paras de congreso en congreso, de curso en curso, no paras. La pregunta es que donde quiero llegar es, con todo el curro que ya tienes, ¿cómo es que te metes a crear más, a hacer más, a interactuar más? Porque todos sabemos que no solamente es crear un contenido, es la interacción que lleva detrás, sobre todo cuando tienes una audiencia, un grupo de gente. ¿Qué te lleva y qué te aporta? Porque evidentemente, como tú has dicho, la parte económica lo hemos dejado a un lado porque no existe, pero la parte, o sea, me gustaría que me contases qué es lo que te mueve y qué es. A mí lo que me mueve es conocer a gente que realmente te aporta un valor en tu vida. De verdad, o sea, yo llegar a conocer gente como Rosa, como Mañez. Rosa es que esas personas solo las conoces si a través de la red eres capaz de conectar con ellos, ¿no? Entonces, a mí lo que me motiva es seguir conociendo y gente que me aporte y que me motive, porque yo creo que todo esto yo no lo podría hacer si no estuviera motivado. Y me pasa igual en el trabajo. Con la escuela madrileña creo firmemente en el modelo de red de escuelas y las escuelas de pacientes que se están empezando, bueno, ya han empezado hace unos años y en Andalucía es muy pionera, pero creo firmemente en que la sanidad tiene que ser una sanidad participativa, donde la gente tenga capacidad de decisión y que sea capaz de decidir lo que quiere, cuándo lo quiere y cómo lo quiere, ¿no? Que no sea uno a orden, ¿no? Y creo en eso. Y por eso también lo defiendo mucho, ¿no? Entonces, todo esto, cuando tú crees en algo y cuando lo interiorizas, cuando no es una fachada, esto te lleva a otra cosa, y esto te lleva a otra cosa, y esto te lleva a otra cosa. Y por supuesto que yo tengo que aprender a decir que no, porque llega un momento, como te decía hoy, ¿no? Estoy súper cansado, no he dormido, luego al final tu vida es tu vida, el sueldo, el que paga las facturas es otro, y eso es una realidad. O sea, entonces, también tenemos que reflexionar y de, oye, tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo, pero yo es que no lo hago por un tema de visibilidad. Yo no lo hago por eso. Yo es que a mí me aporta mucho. Yo ayer estuve en los premios de Albert Llobel, hace unos días estuve en los premios de Albert Llobel, y la cantidad de personas que coincidimos ahí, que yo tengo como referentes y que les tengo como referentes porque aportan un valor muy importante, con Joan Carles, con María Ángeles, y decir, madre mía, y hablar con ellos, es que eso es como una fuente, es un chute de energía. Es que además, si lo pensamos con perspectiva, hace 20 años era imposible. La cuestión es cómo la gente se motivaba hace 20 años. Yo no lo sé. Quizás era todo más piramidal, pero no tiene nada que ver con lo tuyo. Yo estaba hace cosa de 2 meses dando un curso a futuros y actuales product managers y les decía precisamente eso. Las redes nos dejan la oportunidad de dejar huella. Dejar huella no quiere decir la parte de ego, sino la parte de aportar. Sí. Ojo, es que son dos cosas diferentes. Y de implicarte y de hacer más cosas. Y no hacerlo, si te importa lo que haces, es casi un pecado. ¿Me explico? Y no la parte religiosa, sino la parte moral, ¿no? Y tú dices, joder, es que la oportunidad que me han dado las redes, bueno, la oportunidad la has creado tú, lo primero. Lo segundo es que lleva un currazo, pero ese currazo te da una gratificación y es que estás dejando una huella clara en la sanidad de este país y además muy positiva. Bueno. Así lo pienso yo. Yo no veo todo lo que me estás diciendo, es súper bonito, pero yo no me lo veo tanto. Yo así lo veo, bueno, o sea, será más efímero, pero la base que estás dejando de trabajo, el siguiente la va a tomar. Y se reconocerá o no, pero es una base muy importante. Y has hablado de elementos que muy pocas veces se habla, y es de escuchar, de aportar y de facilitar. Y ojalá todo el mundo hablase de eso, porque para mí eso tiene mucho que ver con algo tan
práctico como puede ser un contenido y algo tan importante como son las personas. Y verlo desde ese punto de vista real, práctico, creo que poca gente lo está haciendo. Y bueno, al final yo creo que ser facilitador o entrenador lo puedes llevar a todas tus facetas de tu vida. Entonces, de ahí el hecho de que yo no tengo una doble fachada en redes, ¿no? Yo cuando me reúno de mi gente alrededor, quiero que sea gente así, gente que me aporte un valor, gente a la que yo pueda facilitar y ayudar en lo que yo conozco, compartir lo que yo puedo hacer. Y eso lo tengo muy presente a día de hoy, y realmente lo valoro un montón. De hecho, lo valoro demasiado. Sí, porque al final te das cuenta que aquí estamos de paso, que tienes que rodearte de gente que te ayude a sumar, que te ayude a crecer, que sea generosa, ¿no? Leíamos un artículo de Joan Carles estos días de la generosidad y... Bueno, es que Joan Carles es un... Bueno, es que Joan Carles... es una galaxia diferente. Que yo, de verdad... Bueno, es que ya se lo dije, es que hablé con él estos días, como estuve con él, le dije, es que yo hablé, ¿no? En el foro de Albert Jovell, me hacía una ilusión tremenda porque yo seguía a Albert Jovell estando en Inglaterra y no tuve la oportunidad de conocerlo, entonces para mí era muy importante ir, ¿no? Y cuando me invitaron yo dije, me cojo hasta el día de vacaciones, si hace falta, yo voy. O sea, bueno. Si no me lo dan en el trabajo, yo voy, ¿no? Y estando María Ángeles y Joan, le dije, estoy tan tranquilo de que estéis aquí, o sea, me dais una tranquilidad, porque me siento, fíjate que yo no estoy con ellos, quiero decir que ellos están en la red, ¿no? O sea, yo les conozco cada vez más, ¿no? Pero es eso de que te sientes arropado. Fíjate, gente que la que yo no he pasado un día entero con Joan Carles en mi vida, yo he pasado ratos, momentos puntuales, ¿no? Pero sí que hemos hablado mucho, o con Máñez. Mañez tengo la suerte de tenerlo aquí. El profesor Mañez es otro que también está en todos lados, es como si fuese etéreo, está en todos sitios. ¿Dónde está Mañez? Ahora aparece por aquí. ¿Dónde no está Mañez? De hecho, Mañez sale debajo de la cama. Insisto, son gente que al final compartes valores, compartes actitudes, compartes, iba a decir, objetivos, porque al final... Pues hay que rodearse de esa gente. Hay que rodearse de gente que sea generosa, que sea capaz de que no le importe compartir lo que él está aprendiendo para que otro evolucione, ¿no? Y yo creo en eso. Y entonces en la red lo puedes conseguir. O sea, y no olvidemos del cambio cultural que estáis provocando. Digo estáis porque sois personal sanitario desde hace, me da igual los años que algunos llevan más o menos, pero el cambio cultural empieza aquí, empieza en qué es, me acabas de decir, esta sanidad paternalista tiene que desaparecer, no es buena para nadie. Segundo, empieza con una participación activa tanto del paciente, llámalo paciente, llámalo persona, que al final es lo mismo, como del personal sanitario, y empieza por ser un poco más transversales. A mí eso si alguien lo entendiese desde un punto de vista más alto, me explico, tanto la administración como marcas, y les pongo a un mismo nivel, porque al final son los que tienen la función económica, cambiarían muchísimo las cosas. Y lo que estáis haciendo es un movimiento no reconocido, porque no hay nadie que lo haya, digamos, reconocido de ese modo, pero es un cambio cultural brutal, que eso va a cambiar socialmente. No sé si sois conscientes de ello. Yo sí creo en eso, ¿no? Creo en lo que tú has dicho y espero que cuando pasen, no sé, 20 años, no lo sé, pero ojalá lo pueda ver y lo pueda sentir. Porque estamos en una transición y las transiciones, pues para lo bueno y para lo malo, pues tienen sus caras, ¿no? Y bueno, todo tiene sus caras, pero que se acentúan más, ¿no? La cara positiva y la negativa, como estar o no estar en redes. Parece que si estás en redes dejas de lado a la gente que no lo está, y eso no es así, ¿no? Pero eso se dice mucho. Hay profesionales que no quieren estar en redes por el mero hecho que no, hombre, pero es que vas a discriminar a los abuelitos. Tomé la decisión hace años de levantarme de cualquier conferencia que dijese, si no estás en redes no existes, dijimos, me voy. Es que no tiene nada que ver. Mentira. Hay muchísimas personas muy potentes, mejores que todos los que estamos en la red, que no tienen redes porque o no les gusta o no tienen competencias para ello, pero eso no significa que despreciemos a esas personas, ¿no? Ojalá estuvieran en la red para fijarnos y para aprender de ellos, ojalá, efectivamente, ¿no? O sea, que bueno, que la red es fantástica. La semana pasada te conocí en el Congreso SEMES, que eso se llama improvisación, lo que hicimos todos ahí, porque había un plan que al último momento cambiamos todos, pero fue maravilloso. ¿Qué sensación te llevaste de ahí? Porque yo me llevé algo completamente diferente a lo que esperaba. Yo me sentí muy cómodo y satisfecho. Te voy a decir por qué. Maite, que yo me siento satisfecho porque gracias a FF Paciente conozco personas como Maite. Bueno, Maite me dejó loco. Maite no fue la guinda, fue el pastel, la guinda y fue todo de esa conversación. Al final te das cuenta que esa Maite que actuaba como paciente, ¿no? Como paciente activa,
y aparte de abogada y que te contaba como... ¿Tú viste cómo lo contaba? Una ¿Con qué rotundidad, seguridad? y con una rotundidad que Con te un... ve loco. O sea, No, lo es que que me mi dejó marido loco. sabe qué tiene que hacer cuando yo tengo Bueno, un y su ataque de marido, no sé epilepsia. cómo se llama su marido, pero es que su No me marido, acuerdo. yo solo dije, no sé quién me está dejando más loco, tú o tu marido, y los dos me Es parecen... un ejemplo de lo que deberíamos ser como sociedad. Es decir, ser comprometidos, tener un compromiso por nuestra salud, cuidar nuestra salud. Porque, ¿sabes qué pasa? Que luego tenemos una cara y otra cara es que las personas o pacientes hay a veces que no se quieren implicar. Y eso es verdad, tenemos un problema. Y un problema es que nosotros como profesionales no somos capaces de motivar y de enganchar, de establecer ese vínculo con esa persona. Decimos, sí, váyase usted a andar 2 horas al día y nos vemos dentro de un mes para tomar la atención. Es que eso no es la solución, ¿no? Pero Eso porque no es nos la han solución. educado que ciertas enfermedades son una derrota, y es mentira. Eso es súper injusto. Que escuchen a Maite, madre mía. Bueno, es que Maite, ¿cuánto lleva? ¿12 años? Dijo 12 años con un cáncer metastásico. Que ese momento ahí he de reconocer que ella me hizo cuestionarme. Allí yo me di cuenta, o sea, me quedé muy callado durante mucho tiempo escuchando, que es lo único que podía hacer, porque es no que... podía opinar. Pero ella me dejó loco porque ahí me di cuenta de que todavía estamos viviendo una sociedad con estigmas, y no estigmas de la persona que tiene un cáncer o un VIH, sino porque eso se vive con una derrota, cuando es una parte vital. Punto, ya está, es lo que hay. Es que es un claro, o sea, ya hace tiempo que no hay una persona con un claro ejemplo de una paciente o persona experta, concienciada, comprometida. Bueno, es que, en fin, yo es que no, ya lo sabe, ya se lo he dicho, ¿no? O sea, yo se lo he dicho en privado y se lo he dicho... Pero es que las personas que aparecen en FP Paciente, la gran mayoría de ellos tienen ese don, esa cualidad. ¿Pero por qué? Porque quieren compartir, se exponen. Es que no es nada fácil, ¿eh? Es que se A exponen mí mucho. me diagnostican algo hoy y yo no sé si os haría un blog contando lo que me está pasando. Que Yo no tampoco, lo sé, yo porque tampoco. no me veo... O sea, dar ese paso, tienes que interiorizar lo que te está pasando. Pero la credibilidad, de hecho hice una pregunta sobre la credibilidad, si te das cuenta, muy concreta de quién está licitado para dar su opinión y quién no. Mi opinión depende mucho de la experiencia, y ella evidentemente tiene toda la licencia y toda la credibilidad posible. Si en un momento dado su testimonio es una fuente de confianza y de trabajo para otros, me explico, que es que realmente es brutal. A mí me dejó alucinado, y luego evidentemente Rosa, yo no conozco a nadie que no quiera a Rosa Pérez. Sí, que levante la mano quien no quiera a Rosa Pérez. Y que me lo diga a la cara. Y que me lo diga a nosotros, que somos sus defensores. 1,90 m y 1,90 casi, pero tú más alto que yo. Y un poco más. ¿Qué es lo que pasa? Que luego en las redes te ves a la gente pequeñita y cuando la ves en persona resulta que son Qué grande, tochísimos. todo el mundo lo dice. Qué grande eres. ¿Cuánto mides? 1,91. 1,91. El 1 que nos falta. Ahí está. Oye, Pedro, lo primero, muchísimas gracias. Nada, a ha sido un vosotros. placer tenerte aquí, y como siempre me dejas alucinado, y has hablado de cosas que me parecen que poca gente habla de ellas. Muchísimas gracias. Nada, encantado. Ay, Gracias.